ahí pasaban los días y no llegaba nadie. Y nosotros la pasamos bien duro en ese huracán. Ya ustedes saben, si ven a Lourdes de pronto en vivo y se quita el apuntador, es que lo que está pasando del lado de allá es peor que lo que está pasando en la noticia realmente. Ahora tiene podcast Todo el Mundo y Su Abuela. Levantas una piedra y salen 8. Porque yo hacía radio y televisión en Cuba y nunca pude presentar ni a Gloria Estefan cantando una canción. Esperar a tener otro novio y casarme otra vez para poder ir a Machu Picchu, no, mi vida. Pero yo voy a volverme a lanzar porque yo prefiero morirme en el mar que ver a mis hijos morirse de hambre. Todavía yo creo que nosotros hacemos falta. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero yo por si acaso ya estoy en los dos mundos. Si algo yo aprendí luego de sobrevivir el cáncer es que la vida no te espera. Hay que vivirla a plenitud hoy. Mañana nadie sabe. A Casa Abierta es presentado por Farm Care Services, soluciones farmacéuticas internacionales. Esto es A Casa Abierta. Aquí está mi casa abierta. Bienvenida, invitada de lujo en A Casa Abierta. Hello. ¿En verte? Qué gusto. ¿Lista para hablar, para conversar de todo? De todo. Ya, completo. Relax. Vamos allá entonces. En casa. En casa. Encarar todo en positivo la ha salvado siempre. Trajo una vida entera en una maleta y empezó a construir otra. Escribir y hablar es lo suyo, pero no terminó siendo abogada. La sedujo la comunicación y lleva más de 20 años contándonos la noticia y tocándonos el alma a través de una pantalla. Lourdes del Río en A Casa Abierta, bienvenida, qué gusto tenerte aquí con nosotros, un placer de verdad. No, el placer es mío, gracias. Este proyecto pinta bien, te deseo lo mejor y bueno, aquí estamos. Gracias. Para abrirnos totalmente como la casa. Totalmente, esa es la intención por lo menos, dejar aquí que fluya la conversación, conocernos un poco más porque sí que hemos tenido la oportunidad de conversar frente a cámara también en televisión, pero es diferente porque aquí hay más tiempo para uno y tú lo sabes muy bien por En Positivo, ¿eh? Así es. La diferencia se nota. Se nota y se agradece muchísimo, sí. Esa es las cosas que más me gusta de esto del podcasting, ¿no? Que te permite simplemente conversar y no tienes que estar pendiente al reloj. De eso vamos a conversar ahorita, más adelante. Yo quiero empezar, hay una pregunta que yo siempre le hago a los invitados y es, bueno, ya que el podcast va también del tema de los recuerdos y de recurrir a la memoria, lo más que se pueda, ¿cuál es el olor que identifica la infancia de Lourdes del Río? Si tuvieras que decirme uno, ¿cuál sería? Wow, eso es tremenda pregunta. A ver, olor. Yo creo que el olor de las flores. ¿Ah, sí? Por esa infancia donde, pues, que si la abuelita y ese tipo de cosas. Y también yo creo un poco el olor a la tierra, que los que venimos de otro lugar sabemos que acá, y vivimos en Miami, sabemos que esto de acá es más piedra que tierra. Ese olor como a tierra húmeda, a tierra verdadera, ¿no? Ajá. Eso creo que puedo pensar y transportarme bastante cuando pienso en eso. Mira tú, muy buena respuesta. Diferente sobre todo a la que me han dado los otros invitados. Y bueno, y por ejemplo, la maleta, cuando viniste de Puerto Rico para Estados Unidos, ¿te acuerdas lo que traías en esa maleta? Wow, imagínate, mi vida entera, porque decidimos irnos, bueno, yo vengo para acá por una situación personal de que era mi esposo, de trabajo, y sí, esa maleta era, pues básicamente te traes todo. Lo que más recuerdo es que traje en mano algo que para mí tenía mucho valor, que era una casa del Viejo San Juan, que un amigo nuestro, que además de periodista era artista, en ese entonces se habían vuelto muy famosas las casas que él hacía. Eran como, él agarraba una casa del Viejo San Juan y la hacía como en miniatura, ¿no? Pero una réplica, con mucho detalle, una cosa muy linda. Y yo me acuerdo que para mí era como traerme un pedazo de Puerto Rico, así que yo eso lo traje en el avión, yo cargándolo porque me daba miedo echarlo y ponerlo en cualquier lugar que se fuera a dañar. Pero decirte que traía en la maleta, yo me imagino que todo. La vida porque misma. Cuando te vas, la vida misma, exacto. Bueno, al final por ahí pasamos todos los inmigrantes. Por ahí pasamos todos. Todo el que está viendo esto y que es de diferente nacionalidad, de alguna u otra manera se sentirá identificado. Lourdes, y desde que eras chiquitica siempre tuviste esa pasión por el hecho de comunicar, por estar, no quizás frente a una cámara, pero sí contar historias, vamos a decirlo de esa manera. Yo te diría que sí. Tanto que en ese entonces como que no había el furor que vino un poco después de las comunicaciones. Ajá. Por ejemplo, un periodista era alguien que era muy culto, que estaba preparado, pero no necesariamente había estudiado comunicaciones. Entonces, yo tenía siempre la habilidad de escribir y hablar bien.
Y me acuerdo que yo pensaba, bueno, pues sería abogada. Y era lo que todo el mundo en mi familia pensaba. Mira. Bueno, estudiará Derecho. Y entré, de hecho, por Ciencias Políticas con la idea de estudiar Derecho, pero se me atravesaron las comunicaciones. ¿Por qué se te atravesaron? ¿En qué momento? Y me enamoré. Mira, se me atravesaron porque cuando yo estaba en la universidad, en mi primer año, me entero que hay una, o sea, de nuevo, siempre fui muy dada, o sea, era de la que, por ejemplo, en la clase la maestra mandaba siempre a leer, o sea... Como la monitora, decíamos en Cuba, no sé si se llamaría así, como que la que guiaba el aula, la clase en algunos momentos. Bueno, no tanto, pero sí que cuando había que leer siempre me mandaban a mí porque yo no me equivocaba, o sea, yo leía perfecto, con el ritmo y todo. Esas cosas que yo digo que uno viene de fábrica con ellas según, por ejemplo... Eran señales. No se me dan mucho las matemáticas, por ejemplo, las detestaba. Bueno, no, ahora que dices esto, yo creo que es como el patrón, porque yo con los números tampoco. Sí, es casi decir. ningún comunicador. No. Conozco algunos que sí, pero son los súper menos. La minoría. La mayoría es como que una cosa o la otra. Y bueno, me entero que estaban buscando a alguien para yo no soy de San Juan, yo soy de un pueblo que se llama Añasco, en el área oeste de Puerto Rico, y estaban buscando una chica para sustituir a la que hacía un programa con un señor que era sobre sociales, era como periodismo de sociales. Estaban buscando una presentadora. Y yo dije, ay caramba, yo creo que yo puedo hacer eso. Y entonces fui, toqué esa puerta y todo el mundo era como que, pero, ¿qué sabes tú de eso? Y no solo supe de eso, sino que me dieron el trabajo ese mismo día que fui, hice la prueba y siempre recuerdo, es algo que lo tengo vívido en mi memoria, que tú sabes el tali, ¿no? La bombillita roja. Sí. Y yo estaba obviamente un poco nerviosa, fui solita a hacer la prueba, pero cuando la bombillita, porque el señor me explicó, me dijo, cuando la bombillita se ponga roja, tú empiezas a hablarle a la cámara. No había prompter, era leyendo de papel y me dijo, yo te voy a dar un papel a leer, pero no te lo voy a dar antes porque quiero ver cómo te desenvuelves. Y él lo que hizo fue que recortó, cuando tú sabes que leer de un periódico no es lo mismo que leer para televisión, pero bueno, él me cortó un pedacito del periódico y yo hice lo que él me dijo. Cuando se prendió la bombillita empecé a hablar y la bombillita se encendió y a mí se me fue todo el nerviosismo. Y yo recuerdo estar leyendo y pensando, pero si yo estoy leyendo súper bien, este trabajo me lo van a dar. Y además yo decía, bueno, yo debo haber nacido para esto porque la verdad que se me da tan natural. Todo eso mientras ibas hablando, mientras ibas haciendo la prueba. Cuando acaba todo, se veía ahí el control, el master control, y yo veía que todos los señores se hablaban y señalaban, y yo decía, pero yo todo esto con tremendo self-confidence, ¿no? Yo decía, no, yo pienso que es mío, claro que sí. Y cuando llega el señor, lo primero que me pregunta es, que de hecho el señor era cubano, por cierto. Mira. Eiteles Repiñón, que en paz descanse. Él tenía ese programa de social, él era todo un personaje. Y él llega y me dice, mijita, ¿tú has hecho esto antes? Y yo le digo, no. Y me dijo, oye, porque lo hiciste muy bien. Ven el domingo que grabamos el primer programa. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía, imagínate, 17 años. Madre mía. Y entonces me acuerdo que agarré mi carrito y me fui para la casa. Claro, no había celulares ni nada. Yo tuve que esperar a llegar a mi casa para dar la decirle, noticia. ¿no? Y le dije, bueno, prendan la tele porque el domingo salgo en TV y le informa, que así se llamaba. Y nada, ese fue el inicio de, porque ya eso es como que ese gusanito cuando se te mete por dentro, es difícil dar marcha atrás, ¿no? Ahí siguió desenvolviéndose todo, surgió lo de las comunicaciones y me traslado a San Juan. Ahí fue que hice mi universidad, en la Universidad de Puerto Rico, estudié comunicación pública y ya después cuando me mudo a Estados Unidos en el 91, hice la maestría acá, o sea, solicité, hice la maestría acá. Y bueno, esa es básicamente la historia desde el punto de vista educativo, ¿no? Hablabas de ese sí que te dieron, bueno, a la primera, como sin pensarlo, sin mucho tiempo procesarlo. Pero en algún momento de tu carrera, que me imagino que sí, te habrán dicho un no. ¿Cuál fue el que más te dolió, el que más te ha dolido? A ver, he tenido bastante suerte, me han dado pocos no, pero sí me han dado algunos. Cuando llegué acá, que el que era mi esposo trabajaba en Univision y yo también conocía gente porque yo había hecho desde Puerto Rico como stringer piezas para Univision, o sea, no me era totalmente ajeno. Y entonces se dio como fui a hablar con personas que conocía y había una oportunidad que se iba a dar y después no se dio porque congelaron la plaza. Okay. Y entonces ese fue un no, porque imagínate, yo estaba acabadita de llegar y yo dije, wow, bueno, será en otro momento. Y la puerta por donde se abrió fue por Telemundo. Y estuve en Telemundo 7 años y después me fui a Univision y ahí llevo más de 20.
Imagínate tú. Más de 20, muchísimas historias contadas en Muchísimas pantalla. historias y muchísimos buenos recuerdos y algunos no tan buenos como todo, ¿no? Porque uno cubre Bueno. hard news y hay cosas que son muy trágicas, pero buenos recuerdos en términos de la cobertura, de la dinámica, Del aprendizaje en general, porque al Correcto. final cada uno de esos momentos también es eso, de aprendizaje. Y hablabas de algo muy importante, y es este tema de la noticia dura, eso de estar ahí en el último minuto, en lo que está pasando. ¿Siempre tuviste claro que ese era el camino o lo fuiste descubriendo sobre la marcha? Ya cuando estabas dentro del mundo de la televisión, tú dijiste, yo creo que me late más que voy por esta vía, ¿o no? Mira, yo estudié comunicación pública y comunicación pública, lo bueno de ese programa es que tú decides cuál es tu área de interés. En el caso mío fue periodismo, pero te da como Un abanico de posibilidades. Sí, como que lo ves todo y ahí tú dices, me gustan más las relaciones públicas o me gusta más otras áreas de la comunicación, la prensa escrita, lo que sea. Yo ya venía con esto de la televisión y lo que pasa es que estudio eso y el último semestre, por eso te decía que no me puedo quejar porque en realidad a mí me ha ido, o sea, hablaba yo eso con Carlos Ponce cuando lo tuve en mi podcast, que la gente dice, ay, qué suerte tuvo fulano. No, la suerte es la suerte más la preparación, más estar en el lugar. Muchos o sea, factores juntos. Pasan el talento, o sea, pasan muchas cosas. Pero yo tuve mucha suerte porque en el último semestre, que yo estaba estudiando ya mi carrera, surge en Puerto Rico un canal que se llamó el Canal 24, que no existe hace 1000 años ya, o sea, no duró mucho, pero era un sueño de un visionario que quiso hacer como una especie de CNN en boricua, o sea, 24 horas con gente joven. Él hizo igual que Ted Turner, dijo, bueno, yo voy a contratar gente que tenga talento, pero que se esté acabando de graduar y por lo tanto me van a cobrar muy barato. Tú me rectificarás, pero ahora estás haciendo esta historia, por ahí no fue también por donde empezó María Celeste quizás. Para Celeste y yo presentábamos uno de los noticieros. Ah, mira tú. Y ahí también estuvo Tony de Andrades y otros colegas que están en medios en inglés y todo ahora, ¿no? Pero sí, así fue. Entonces nos hacían las pruebas, empezaron a escoger y cuando montaron los grupos, casi todos, o sea, tratando de hacer un balance para los presentadores que fueran mujeres y hombres, pero Claro. de un momento se acabó y ya entonces, bueno, pues estas van a ser las que en el horario estelar a las 7 de la noche, estas dos mujeres, y éramos Mari y yo. Y fue una experiencia muy buena porque en realidad ahí fue que aprendimos todos, ¿no? Porque la universidad es una cosa y lograr ya vivir el mundo verdadero de la noticia es otra. Y a mí y a muchos, incluyendo a María Celeste, nos sirvió mucho como de ventana, Ujú. de Dejarse ver. de ponernos ahí en un lugar donde la gente nos viera, porque yo siempre he dicho, yo no hubiera recibido la oferta que recibí de Guapa Televisión, que en aquel entonces, y creo que todavía es el primer noticiario de Puerto Rico, si a mí no me hubieran visto ahí. Fue mi vitrina, porque yo yo era una estudiante más, ¿no? En la universidad, no tenía contactos ni nada, pero eso te pone y te ven, y entonces ahí que surgen las ofertas, y antes del año, ni el año estuve allí, ya me habían llamado de Guapa, y ahí tuve la oportunidad de presentar, o sea, de ser reportera, pero también presentar. Y ya después me fui porque me vine a Estados Unidos por lo que te dije de que era mi esposo. Pero sí, fue una oportunidad maravillosa de la que todos vivimos muy agradecidos porque todos pensamos igual que yo. Ujú. O sea, si no nos hubieran visto ahí, Un buen ¿quién nos punto iba a de dar esa partida. oportunidad, no? Un muy buen punto de partida. Lourdes, quiero que vayamos al primer recuerdo, porque ya vi que tienes algunos por ahí. Quiero que tú me lo vayas mostrando, pero en el orden que quieras. Me enseñas uno primero, cualquiera que tengas ahí A a tu ver. mano, el que más te lata que debes mostrarme. A ver, mira. Si estábamos hablando de trabajo, déjame sacar primero Ajá. Esta fue la cobertura del huracán Katrina. Wow. Y aunque no sé cuánto se pueda ver ahí, pero estas piernas, estos brazos, a mí me estaban literalmente la Aguantando. productora y el productor aguantando. Este era un camarógrafo de Primer Impacto. Por Dios. Y claro, esto no se veía en cámara, pero el camarógrafo, por iniciativa propia, que es un camarógrafo con el que trabajé muchísimos años, Tony dice, o sea, a él le llama tanto la atención lo que está pasando en ese momento, que él abre el tiro. Y cuando acá en Despierta América, pues estábamos transmitiendo para Despierta América, en medio del caos de ese ciclón que fue terrible, Ajá. allá se enloquecen y dicen, oh my God, no, deja el tiro así. Entonces ahí que todos se enteran que nosotros Lo que estaba pasando. literalmente nos estaba llevando el viento, o sea, porque yo soy pequeña, delgada y los vientos en ese momento eran como de 90 millas por hora, o sea, Madre mía. nosotros estábamos un poco anclándonos ahí para que no nos llevara el viento, y es un recuerdo que, o sea, lo que vivimos en ese huracán, mira que yo he cubierto huracanes en esta vida, pero lo que yo viví en Katrina
y yo estoy segura que todos los que fueron conmigo a esa cobertura dirían lo mismo, fue único. O sea, nosotros nos quedamos sin hotel, el hotel se lo llevó el viento. Pasamos hambre, no llegaba la ayuda. Eso fue un huracán por el que se criticó mucho al que en ese entonces era presidente, George W. Bush, porque la ayuda no llegaba. Y yo que he cubierto tantos huracanes tenía muy buen punto de comparación porque siempre era como lo mismo. Pasaba el huracán, llegaba la Cruz Roja, llegaban las ayudas, traían comida caliente y empezaba la ayuda, ¿no?, a moverse. Ahí pasaban los días y no llegaba nadie. Y nosotros la pasamos bien duro en ese huracán. Y esta foto pues es un mudo testigo de ese momento. Te iba a preguntar eso porque es un poco amor-odio, siento la profesión de nosotros, pero bueno, en particular este tema de cubrir las noticias fuertes, porque sí, estás disfrutando tu trabajo, estás haciendo lo que te gusta, pero a la vez estás contando historias que realmente dejan a cualquiera sin palabras, y en ese momento tú tienes que tener todas las palabras del mundo para describir lo que está pasando. Y por ejemplo, ahí me decías del huracán, pero si te viene a la mente, si me tuvieras que decir la noticia más dura que te haya tocado dar en tus años de carrera, ¿sería muy complicado decidir alguna? Sí, sería muy complicado porque desafortunadamente han sido muchas. Muchas. Pero por supuesto que los desastres naturales siempre te dejan agobiada. Y Miami, que es como el epicentro en cuanto a huracanes, al menos. Sí, porque es bien duro. O sea, tú vas ahí a cubrir eso, para ti es una noticia, es tu trabajo, pero tú eres un ser humano y tú sabes que esa gente que perdió todo van a estar mucho tiempo sin casa. Algunos no tenían papeles, no sabían qué iban a hacer después de eso, habían puesto todos sus ahorros en esta casita, pero no tenían seguro. O sea que las historias son verdaderamente dolorosas y de horror. Lo que se vive en los desastres naturales es terrible, ¿no? Oye, y el mayor aprieto que hayas pasado en televisión en vivo, que sabemos que puede ocurrir de todo, que se te pueden olvidar muchas cosas. ¿Cómo se soluciona eso? Que al final ahí está la gracia, ¿no?, de estar en vivo, de saber salir de ese aprieto. Pero hay alguno así que tú digas, yo creo que este es el mayor disparate de mi vida. Este fue el momento trágame tierra de mi carrera. Wow, qué difícil. No me acuerdo de alguno así. Lo que recuerdo es estar en vivo, por ejemplo, y que alguien te pase por el frente, ajá, o te pase por detrás, o te empiecen a gritar un loco, cosas así, y tú tienes que quedarte así, ecuánime. Aquí no ha pasado nada. Y ahí como que, bueno, ok, y seguir hablando y ignorar a la persona, porque, o sea, no te puedes poner, sí, ¿no?, a discutir con un manifestante o a discutir con un loco que pasó. Cosas así que yo recuerde, han sido esos momentos como que tú tienes que mantenerte enfocada, porque es fácil perder el foco cuando alguien te está dando gritos, claro, o haciéndote señas o cosas así. No, y a todo eso ponerle que la gente que no trabaja en televisión no lo sabe, pero muchas veces está uno en vivo hablando con todo esto pasando alrededor de uno y además te están hablando. Te están hablando por, o sea, que aquello es como de volverte loco. Tú dices, o hablo, o lo escucho, o me callo la boca para entender lo que está pasando. Realmente sí, es mucho a la vez que solucionar. En esos casos, y lo saben los productores, yo le doy un tiempo razonable, pero si la locura continúa o tengo un retorno de esos que no te deja ni pensar, horrible, yo hago así, pero además lo hago bien visible para que sepan que me lo quité. O sea, que no me pueden, no para que se queden hablando solo. No, hago así y me los quito, termino tranquilamente y me lo coloco obviamente para volver a tener contacto por ese ratito, pero es la locura, como tú dices, es la locura total. Ya ustedes saben, se ven a Lourdes de pronto en vivo y se quita el apuntador, es que lo que está pasando del lado de allá es peor que lo que está pasando en la noticia realmente. Lourdes, yo creo que hablemos de, bueno, nadie como tú que tiene tantos años de experiencia conoce lo mucho que ha evolucionado o involucionado quizás en algunos casos la industria de la televisión. ¿Tú sientes que estamos como camino al final de la televisión o camino a una transformación radical de la manera de hacer televisión? Mira, ahí como que todo el mundo tiene su punto de vista. Yo sí creo que las cosas están cambiando vertiginosamente. Creo que el mundo digital en muchos aspectos ya está sustituyendo a la televisión por la inmediatez, por la sencillez. O sea, no es más nunca lo mismo todo lo que implica ir al aire en un canal de televisión versus lo que tú puedes hacer en algo como esto que tú estás haciendo, ¿no? Que estamos aquí nosotros, tranquilos, conversando, y ahí están las cámaras y no necesitas un ejército de gente, ni puedes sacarlo ahora mismo, terminarlo y ahora mismo subirlo y ya la gente lo puede ver. O sea, la competencia en ese sentido es dura. Pero yo creo que tampoco soy tan fatalista de que hay gente que dice, no, le quedan 3 afeitadas a la televisión. Yo no creo.
Yo no creo porque también la televisión todavía tiene mucho público, mucha gente que siente que ahí es como que más serio lo que se está poniendo, como que tienden a creer más, hablando específicamente del mundo de las noticias, a creer más en eso. Sobre todo, mira, por ejemplo, nosotros tenemos el Noticiero Nacional Univisión. Yo pienso que el que se quiere informar bien, en profundidad de algo, nos va a sintonizar, porque por años hemos sido la manera en que los hispanos se enteran de las noticias. Pero, claro, tú tienes que entender que tu reportaje va a ir a las 6:30 de la tarde y a esa hora ya la gente sabe todas esas noticias que estamos dando. Lo que quieren saber son los detalles y ver la gente que se impacta. O sea, todavía yo creo que nosotros hacemos falta. ¿Cuánto tiempo? No sé, pero yo por si acaso ya estoy en los dos mundos. Bueno, así mismo, una buena manera de manejarse de un lado y del Como otro. fue de los primeros, mucha gente me dice, no, tú rompiste el hielo y cuando salió en positivo, bueno, yo cuando llamaba a la gente para invitarla, me decían, ok, o sea, me atendían e iban porque era yo, Ajá. pero en realidad me decían, ¿pero qué cosa es un podcast? Claro. Y yo les decía, no, mira, es así. Hacer el cuento de toda la porque historia. no tenían idea. Sobre todo, eso empezó más también en el mundo americano y la transición al español fue después. Entonces, cuando yo estaba llamando a la gente, mucha gente no sabía lo que era un podcast. Ahora no, ahora tiene podcast todo el mundo y su abuela. Levantas una piedra y salen 8. Ahora hay podcast a todo lo que da. Pero lo bueno de positivo, que ya que lo estabas mencionando, es ese mensaje y ese objetivo detrás de una conversación, que no se queda solamente en el debate de un tema X por buscar polémica o por sacar una buena declaración, sino hay un objetivo, ¿no? Hay toda una filosofía de vida, creo que es la palabra detrás. Ya lo has definido, no tengo nada que añadir. Exactamente. Aquí terminó la entrevista, ¿no? Pero sí, es muy bonito. ¿Cómo se te ocurre? O sea, esta es tu filosofía de vida. O sea, toda la idea viene de ti por completo. ¿En qué momento de tu vida surge? ¿A raíz de qué? Sé que es un proyecto pandémico, como a ti te gusta llamarlo. Claro. Pero ¿tiene algún punto de partida antes de la etapa de la pandemia? Sí, es algo que, digamos, se venía, por decirlo de alguna manera, cocinando en mi corazón, pero yo misma no estaba clara, porque claro, era una cosa que yo no había hecho. Yo decía, es que yo quisiera como tener... Ya yo sí sabía lo que era un podcast, porque yo siempre me han gustado y los escuchaba y los veía en inglés, ¿no? Y uno que otro que existía en español. Yo decía, es que yo quisiera un espacio así, como por mi cuenta, no sé qué. Entonces empecé a investigar, me asesoré con gente de la industria, hasta que un día me lancé. Dije, ok, ¿sabes qué? Lo voy a empezar. Con los miedos, con las dudas, con... No sé qué va a pasar, pero lo voy a iniciar. Y lo hice, empecé a hacerlo en mi casa, a través de la computadora. Y eso fue evolucionando, claro, como era tan poco lo que se sabía de podcasting, Claro. yo empecé y grave, y de momento yo estaba agotada. Y entonces un día le comento a una amistad y me dice, pero chica, para la temporada y cógete un break. Y yo le digo, ¿cómo que la temporada? Sí, eso se hace por temporadas. Y yo, ¿cómo? Claro, tú pensaste que era como en televisión, que todos los días Ya yo tiene que iba por haber... 20 y pico, mijo. Cuando digo, ay, no, espérate, si se puede parar, qué maravilla. Vamos al porque, descanso. Sí, ¿por qué? O sea, para alguien hacer esto que nosotros ya estamos haciendo, si esto es lo único que tú haces, pues es una maravilla. Pero si uno tiene trabajo full time y otras situaciones en la Correcto. vida, es complicado porque estás echándote más responsabilidades y más trabajo encima, ¿no? Así que yo paré y dije, se acabó mi primera temporada. Y bueno, ahí seguí hasta que me dan el diagnóstico de cáncer, donde tuve que parar por razones obvias. Pero tan pronto ya yo terminé las quimios y ya yo me sentía mejor y con un poquito más de ánimo, calva y todo, volví al podcast. Porque si algo ha tenido mi podcast, que muchos no lo han tenido, es que ha sido, a ver cómo te lo explico, no ha sido un proyecto como de, ay, qué chévere, quiero hacer esto y ya me cansé de hacerlo. Ajá. No, ha estado desde el principio, ha tenido una consistencia que por eso la gente lleva rato yendo a hablar en positivo, porque llevamos mucho tiempo y no ha parado. O sea, yo tomo esos pequeños breaks entre... ¿Cuánto tiempo? temporadas. ¿2 meses, 3? Como veníamos hablando fuera de cámara, Ajá. lo bueno de esto es que como es de uno, es el tiempo que uno quiera. Exacto. Yo según veo, digo, no, mira, este mes tengo un montón de cosas, yo también doy charlas o viajo, etcétera. Y yo digo, no, estoy muy complicada, déjame ponerlo aquí. Ok, vamos a empezar a grabar. Y entonces ahí vamos decidiendo y vamos con la próxima temporada. Pero no te puedo decir a ti, no es que yo paro un mes siempre, o 2 meses, o 3 meses, no. Yo
ha sido diferente. Hay un capítulo de esta última temporada que yo tengo que decir, me vi ahí, pero debo haber sido de los primeros, y es el de Cristina Saralegui. Uy. Que eso tiene que haber sido una entrevista. Bueno, lo hablamos en televisión, pero yo creo que se lo cuentes a la gente aquí. Sí, no, eso una fue entrevista de espectacular. estas soñadas. Yo siempre he dicho que, y bueno, antes de empezar a hacer televisión aquí, yo decía, bueno, mis entrevistas soñadas, yo decía, Emilio Estefan, por lo que significa para los cubanos, porque yo hacía radio y televisión en Cuba y nunca pude presentar ni a Gloria Estefan cantando una canción, aunque fuera grabada, obviamente, como en la radio, pero lo quería hacer y decía, bueno, y es Celia Cruz y, por ejemplo, Cristina Saralegui, sé que para ti fue eso también. Sí, sí, definitivamente, porque Cristina es un ícono, Cristina es la maestra y Cristina no da prácticamente entrevistas, pero tuve la dicha de que me la dio. Bueno, para empezar, esto que uno hace, uno lo pone allá afuera y uno no se imagina el impacto. Y yo me he dado cuenta, sobre todo, te lo juro, en estas últimas 2 temporadas, el impacto tan grande, cómo en positivo ha calado en la gente. Y yo no sabía, por ejemplo, yo no soy muy de TikTok, pero tengo presencia en TikTok. Y un día yo me da por entrar en TikTok y estoy mirando un contenido, estoy mirándolo, contestando algunos mensajes, y de momento me encuentro un mensaje de Cristina. Y decía, me encanta lo que estás haciendo, no me pierdo un en positivo, esto, bla, bla. Y yo dije, no, olvídate que ella me va a decir que sí, porque si a ella le gusta el programa. Claro. Después de eso coincidimos en una fiestecita en casa de Emilio y no sé qué, y ahí fue que yo dije, no, yo la voy a contactar. Y para mi gran honor, ella me dice, no, a ti sí te la doy. A ti, sí, yo claro que sí voy. ¿No tuviste que insistir mucho? No tuve que insistir nada. Nada. Y eso fue una belleza. Y la verdad que la entrevista ha sido, bueno, ahora mismo históricamente es el contenido, el capítulo, episodio que más vistas ha tenido desde que yo empecé. O sea, la gente estaba deseosa de escuchar a Cristina, y de todas las tontadas que se dicen, que si Cristina está enferma, que si Cristina está gorda, que si Cristina no puede caminar, que si Cristina está vieja. Cristina está divina. Como ella decía, cada rato me matan y, claro, y mi me familia entero. me llama, exacto. A ella la han matado no sé cuántas veces. Sí. Y entonces vimos una Cristina como es ella, ¿no? Muy, muy natural, habló de todo lo que quiso, ella no tiene pelos en la lengua. Y Total. fue una gran entrevista, igual que la de la doctora Polo también, que esa fue otra. Esa también la vi. De hecho, yo soy fan, ya lo reconozco Ay, aquí, de qué verdad, bien, públicamente. muchas gracias, Vi muchas esa, vi la de Alejandra Espinosa, me he visto unas cuantas, sobre todo esta última temporada. Lourdes, vamos con el siguiente recuerdo, porque estoy viendo cositas por allá, yo creo que... A ver. Se va poniendo interesante esto, a ver. Mira, yo estuve el año pasado en Machu Picchu. Ajá. Y entonces siempre que veo esta llama pequeñita, recuerdo todo lo que significó ese viaje. Era un lugar con el que yo soñaba. Yo quería ir a Machu Picchu. Yo he estado con unos problemitas de espalda últimamente, y yo decía, imagínate tú, yo subir eso, porque eso tú tienes que subir. Y yo lo que hice fue que me hice con una agencia un tour privado. Todo, o sea, yo llegué a Lima, iban personas, o sea, no había nadie más en el tour, era yo. Y así pude disfrutar muchísimo de Lima. A tu ritmo, a tu... Exacto. Después llegó la parte de Machu Picchu, que obviamente también estuve en Cusco, que es una belleza. Y para mí Machu Picchu pues era como un sueño que yo quería convertir en realidad. Me asesoré muy bien. Yo todo me asesoro antes de hacerlo. Me asesoré con peruanos, con gente que sabía porque lo que define lo que tú vas o no a disfrutar en Machu Picchu es que tú vayas en el momento adecuado. Porque ha habido gente que ha hecho todo ese viaje, han subido hasta allá y después llegan y lo único que hay es neblina y no ven nada. Cuando yo fui parecía una postal. O sea, era perfecto, una belleza. Y yo sinceramente lo disfruté muchísimo. Esa parte espiritual, de energía, me encantó. Tú eres muy de las energías, de toda esa espiritualidad. Yo soy muy de eso, y fue un viaje espectacular. Y siempre que miro la llama pienso en eso y me acuerdo de ese viaje y doy gracias porque pude realizarlo. Y me encanta que acabas de mencionar algo ahí súper interesante. O sea, hice el viaje yo sola, que mucha gente piensa por ahí, siento yo que no, hay que hacer el viaje con más gente porque si no se disfruta igual, si no uno no tiene tiempo, si no quién te hace las fotos, porque ahora hoy por hoy empiezan a surgir muchos problemas que realmente no son la gran cosa, pero es también la muestra de cómo en tu historia de vida también, o sea, has estado sola muchas veces ahí para enfrentar, no a los viajes, que es la parte linda de la historia, pero también momentos muy duros, como tú decías, la parte del diagnóstico de cáncer. Sí, yo soy muy gregaria, o sea, a mí sí me gusta la gente y preferiría ir con gente, pero bueno, ahora mismo yo estoy divorciada
¿qué yo iba a hacer? ¿Esperar a tener otro novio y casarme otra vez para poder ir a Machu Picchu? No, mi Claro. vida. Yo puedo ir sola. O sea, y de verdad que esa fue otra cosa por lo que ese viaje fue importante, porque di un viaje sola, y un viaje lejos, complicado por la situación de, tú sabes, Sí, no la es fácil geografía, subir claro. claro, por la geografía del lugar, etcétera. Y hice ese viaje y fue maravilloso, y yo creo que un poco, aparte de disfrutar esa parte de las energías y la espiritualidad, me convencí a mí misma de que yo puedo hacer viajes sola, de que no siempre tengo que ir con amigas o con una pareja, sino que si las condiciones se dan, Claro. pues voy sola. Claro que sí, uno también puede, ¿por qué no? Claro. En el porque momento de decidir que... Ponte tú a pensar que si tú vas a poner tu vida en hold, tú vas a poner tu vida en espera, porque ahora mismo en tu vida estás sola, pues entonces imagínate, se te va. O sea, si algo yo aprendí luego de sobrevivir el cáncer es que la vida no te espera. Ujú. Hay que vivirla a plenitud hoy. Mañana nadie sabe. Lourdes, ¿y está Lourdes del Río abierta al amor? Sí, fíjate que eso me lo han preguntado antes y siempre respondo lo mismo. No lo estoy buscando Ujú. porque he tenido que pasar por el proceso también de sanar y todo mi situación, porque la gente a veces piensa, le dio cáncer y lo sobrevivió y ahí se acabó. No, es mucho más complicado que eso. Uno tiene que seguir en chequeos y la energía se demora en que te regrese. O sea, tú te tienes que como que Volver a nivelar. convertir en la persona que en mi caso yo no quiero ser la que yo era, yo quiero ser mejor que la que yo era. Fue un parteagua para mí el cáncer, y yo trabajo constantemente en mi mejor versión. Y esa es una de tantas bendiciones que recibí, porque cuando tú te ves de verdad al borde del precipicio, tu perspectiva cambia. Hay gente que no, a mí sí me cambió. Y quiero vivir la vida de otra manera. No que la manera en que la estaba viviendo estaba mal, pero diferente, porque tienes otra visión de la vida. Y entonces yo dije, bueno, como eso de los viajes, me voy sola. Y ahora pues no ando por ahí buscando novio, pero si me aparece un galán, ningún problema tengo en darle la bienvenida a la Sí, vida. sí. ¿Qué tiene que tener ese galán? Si habría que hacer una receta de cocina y echarle unos cuantos ingredientes, ¿qué tendría ese galán? Mira, yo lo que tengo, lo que para mí es primordial es que las parejas que he tenido antes, yo creo que nunca he tenido a alguien que esté en la misma sintonía que yo, en el sentido de las energías, la espiritualidad. Esta vez sí quiero conseguir a alguien que pueda caminar a mi lado y que vea la vida un poco como la veo yo. Y que sea una persona empática. Eso es una cualidad que admiro mucho en la gente. Alguien que sea capaz de ponerse en los zapatos de otro. Y que sea una persona que está en eso, en tratar de, o sea, perfecto no va a ser porque yo no lo soy. No, es que pero es que imposible. alguien que le dé importancia a eso, a querer ser un mejor ser humano. Y bueno, obviamente me tiene que gustar, porque eso es la parte que tiene que gustarme. Pero el gustarme no quiere decir que tiene que ser, no sé, un galán de novela. Tiene que gustarme a mí, pero sobre todo me importa mucho lo que esa persona lleve por dentro. ¿Siempre ha sido así o sientes que en algún Sí, momento de tu pero vida te has puesto más exigente con eso? Yo creo que cuando uno es jovencito uno se fija más en el físico, y después cuando, no sé, la vida va pasando, pues ya como que te pones sí más exigente. Pero lo que pasa es que las exigencias que yo creo que tengo ahora son diferentes. Mis exigencias, o sea, yo no necesito un millonario, yo no necesito el más lindo del lugar, yo necesito una persona buena, de buen corazón, que a mí me guste, por supuesto, y que yo le guste, y que quiera seguir en este camino llamado vida, pero en ese tipo de sintonía, ¿no? Lourdes, retomando en positivo, que siento que es un nombre que te va a perseguir ya el resto de tu vida, de mi que eso vida. va de la mano Yo feliz. de tu nombre, y claro que sí, tienes que estar muy orgullosa, muy contenta. Sí, yo feliz. Siempre esa fue tu manera de ver la vida en positivo, o sientes que tuviste alguna época, algún momento que era todo lo contrario. No, yo creo que yo siempre he sido positiva. Lo que yo digo que ahora soy positiva, pero lo ejerzo. O sea, yo era muy positiva de libros, De la teoría. De la teoría, pero a la hora de la verdad me costaba, ¿no? Y todavía me cuesta, no es que yo esté hecha una
experta en todos estos temas, ¿no? Siempre se lo digo a la gente, sobre todo porque mucha gente me consulta, me escribe, ay, yo quisiera tener esa actitud que usted tiene, y yo le digo, yo no te creas que la tengo 24/7, o sea... Claro, que ya la gente te ve como la gurú de... Sí, y sobre todo no tienes idea la cantidad de mujeres que están pasando por cáncer de seno, porque todo eso pues yo lo expuse en su momento. Pero yo ya me siento como que sí, que he progresado, que cada vez me siento, o sea, también me trato con cariño. A veces que meto la pata, o sea, hago cosas que digo, ay, pero qué negativa, ¿no? Y digo, bueno, estás haciendo lo mejor que puedes hoy, mañana lo vas a hacer mejor. O sea, cambias tu autodiálogo. Empiezas a darte cuenta de que no somos perfectos, que nos vamos a equivocar, pero lo importante es retomar el camino. Y eso es lo que trato de hacer, y es lo que se refleja en mis redes sociales y en mi vida, ¿no? Lourdes, vamos con el siguiente recuerdo. ¿Cuántos recuerdos quedan? Porque yo veo que aquí hay varios por ahí. Tú dijiste 3. Pero no, pero tú libre, o sea, todos los que tú quieras. Mira, esto lo traje porque cuando yo empecé en Positivo, hubo un momento donde yo tuve una tiendita y bueno, en realidad la quité porque era como demasiadas cosas que estaban pasando, y yo dije, mira, no me voy a meter en tantas cosas porque voy a acabar loca. Y era un lío, entonces no sabía bien quién me iba a llevar esos libros, bueno, todo un rollo. Pero lo disfruté mucho porque pues se hicieron cositas así como esto. Entonces, ¿por qué te traigo este? Porque yo hice esto, que esto es una libretita, pero yo la mercadeé como un journal, y así yo la uso. Yo compré varias para mí. Es la importancia del journaling, la importancia de tú escribir lo que tú estás sintiendo. En mi caso, por ejemplo, cómo las luchas internas, cómo las vas superando, y sobre todo yo soy una persona muy agradecida, y siempre en mis podcasts hablo de eso, de la importancia del agradecimiento. Entonces, antes de dormir, tú hacer una listita, aunque sea de 3 cosas por las que tú agradeces ese día. Entonces, por eso para mí esto es el recuerdo de ese cambio que hice en mi vida cuando empecé a hacer el journaling, y de cómo se lo recomiendo a la gente, y de cómo esto puede haber servido y sirvió en su momento para que mucha gente lo comprara y empezara a hacer journaling. Entonces, por eso estas libretitas, no todas decían así en Positivo, otras decían otros mensajes, etcétera, y pues es algo así muy cercano a mi corazón, aunque ya no esté en la tiendita, por el hecho de las implicaciones que tuvo, porque además, como me decían, había gente que me escribía y me decía, ay, que yo quiero comprar unas tazas porque tengo una amiga que la acaban de diagnosticar, porque había una que decía sobreviviente. Ay, quisiera comprar esto porque tengo un amigo que está pasando por un momento muy difícil en su vida, y había una que decía, a ver... Sí, la gente como que le fue dando la explicación, el mensaje, la intención. Correcto. Qué bonito eso. Hay una que dice algo como, lo que vas a conseguir está más allá del miedo. O sea, atreverte a hacer las cosas. Entonces, así por el estilo, eran mensajes, respira, suelta y confía, que es una de mis favoritas. Y la gente siempre me hacía los cuentos cuando lo compraba las cosas, me decía, ay, yo lo compré para esto, se las regalé a no sé qué, o estoy comprando 5 porque tengo 5 hermanos y les quiero regalar uno a cada uno, y cosas así, ¿no? Y eso pues me llenaba a mí de mucha alegría y de mucho agradecimiento, ¿no? Porque la gente, yo sentía que el mensaje estaba llegando, porque es como tú dices, el podcast es el podcast, pero ¿qué es lo que está detrás de ese podcast? El mensaje que yo quiero llevar, y que siento afortunadamente que está llegando, porque es que yo sí leo los mensajes en redes, aunque a veces son miles y no los puedo leer todos. Imposible, claro. Pero me doy cuenta, por lo que la gente me dice, cómo tú no te das cuenta que tú cambias vidas. O sea, tú lanzas eso al universo y tú no sabes quién en ese momento lo necesitaba. Y ahora que yo tuve a Mario Alonso Puig, él hablaba de eso. Él decía, la gente piensa, ay, es que el mundo está tan patas para arriba, y yo cómo lo arreglo, yo solo no puedo arreglar el mundo. Pero es que nadie te está pidiendo que arregles el mundo. Arreglar el mundo a una persona, esa persona impacta a 5 más, y aquel impacta a otros más, y ahí tú hiciste por lo menos un esfuerzo por hacer un cambio, y lo has logrado, ¿no? Tenías esa agenda en la mano, se me ocurrió realmente, no puedo evitar preguntarte si en algún momento has pensado en escribir libros o algo así, o no sé si ya lo has hecho y estoy pecando aquí un poco de... No, eso yo me sonrío porque es que yo no creo que haya una entrevista donde que no te pregunten... No, y además no haya una amistad mía que me conozca, que te lo diga, que no me diga, pero cuando yo estaba pasando por lo mío, tú no sabes, todas amistades cercanas, pero Lourdes, ahora es el momento, claro, saca el libro, no sé qué. Y sí, de repente empecé a escribir, pero a veces pienso que, como también me dijo una amiga mía que es escritora, me dijo, ¿sabes qué? No te dejes presionar por la gente,
porque no todo el mundo tiene que escribir un libro y lo que tú estás haciendo está haciendo un gran impacto. Es otra manera. Aunque no sea un libro. Entonces, vete con, o sea, go with the flow, vete con cómo van las cosas pasando. Y bueno, yo no te voy a decir nunca voy a escribir un libro, pero me sonrío por eso, porque todo el mundo me lo pregunta y yo misma siento muchas veces que yo la digo, presión. Sí, no, y más que todo, como yo misma digo, pero yo con lo que me encanta escribir, porque yo no he escrito un libro, Claro. pero es que estoy tan envuelta en otras cosas que el libro como que sí, lo voy a empezar, y nunca lo empiezo. No, te decía eso también porque para la gente que no lo sepa, bueno, el que no siga a Lourdes ya de paso tiene que ir a seguirla, pero yo todas las mañanas, tengo que decirlo, cuando estoy en Hola, me pongo a revisar Instagram y me empiezan a salir las frases que compartes Sí, eso me y encanta. realmente te cambian el día. Sí. Y no lo digo porque estés aquí de invitada, de Te verdad. lo agradezco infinitamente, Me pongo y pero le me lo digo, ha dicho mucha gente y eso me llena de gran Claro. orgullo, porque esa es la idea. La idea es que a veces un pensamiento te cambia la estructura del resto del día, porque tú dices, ay Dios mío, en realidad, ¿en serio que yo me estaba quejando por esto? Ay, pero no, es que la actitud que debo tomar es esta. Y como son cosas muy de la vida real y de cosas que a todos nos pasan, por eso yo creo que la gente los acoge como bien, ¿no? Qué bonito eso sobre todo. Mira, voy a agarrar el teléfono porque tengo por aquí algunas frases, ideas, pensamientos que quiero que tú me las completes o me digas lo primero que te pase por la mente en ese momento. Quiero que me digas, a ver, vamos a empezar. Por ejemplo, el mejor lugar del mundo para Lourdes del Río, ¿cuál sería? Ay, el mejor lugar del mundo. Una playa en Puerto Rico. La mejor entrevista de tu vida. ¿La que he hecho o la que me falta por hacer? Las dos. La mejor entrevista. Ay, Dios mío. Yo lo digo en todas las entrevistas. Ricardo Montaner acaba de decirme que sí para llevarme Ay, al eso positivo. vi eso que estaba haciendo. Bueno, aquí de nuevo hacemos la petición a Ricardo Montaner que vaya Me en encantaría. positivo, que sé que Me te gusta parece- muchísimo. Sí, me parece que sería una gran entrevista. Oye, Lourdes, ¿tu persona favorita? Mi sobrino Diego. La soledad, Es una amiga la fe, importantísima. los amigos, Importantísimo, tanto como la fe. vulnerabilidad, Es importante hacerse vulnerable, porque si no te haces vulnerable, nunca van a llegar a ti las cosas que podrían llegar para ayudarte a salir de los estados que no siempre son buenos, porque si la gente no es adivina, en otras palabras. Eso lo aprendí también en mi proceso. por ejemplo, renacer, El cáncer. la noticia que te gustaría dar en la tele, Que hay paz en el mundo, vivir, todos los días, una aventura, en la televisión con los años eres desechable y reemplazable, totalmente. envejecer, Y es importante, además, déjame hacer esa Ajá. aclaración, y es importante porque hay que darle paso también al que viene, al que está llegando. ahora vamos a hablar de eso, envejecer. Parte de la vida, una bendición, un privilegio que no todos lo consiguen. Aquí me has dicho dos cosas muy interesantes y es, bueno, el hecho de darle oportunidad a la joven generación. ¿Estás lista para llegar a ese momento de soltar las riendas y decir, bueno, es momento de que esa joven generación asuma mi papel, mi rol o el de tantos colegas? ¿O Lourdes del Río lo vamos a ver ahí hasta el último minuto en pantalla dando la noticia? No, yo no creo. Yo creo que eso es algo, en mi caso por lo Ajá. menos, que no está como predeterminado. Yo pienso que a veces te dan el empujoncito que te ayuda a tomar la decisión, o a veces ya sientes que tienes todo preparado para tú hacer frente a ese momento, Claro. porque no es solo la parte económica, o sea, yo llevo toda mi vida haciendo esto. Es un buen día levantarte y decir, yo no tengo que ir al canal. Ujú. No tengo nada que hacer Yo hoy, no ¿qué tengo hago? que hacer un reportaje. Claro, yo estoy, como te das cuenta, haciendo muchas cosas además de eso. Sí. Pero yo creo que yo sí creo mucho en las generaciones jóvenes, y cuando llegan allí, han llegado ya, obviamente yo llevo mucho tiempo ahí, yo soy la primera que todo lo que les pueda ayudar les ayudo. O sea, yo nunca he sentido que, es que si lo ayudo me quedo yo sin trabajo. No, jamás. Incluso antes de empezar a grabar te hice un cuento de algo Sí. que me pasó precisamente por buenaza, ¿no? Por la bondad. Claro, porque me piden ayuda y yo a todo el que me pide ayuda se la trato de dar, ¿no? O se la doy. Y hay gente que, bueno, desafortunadamente hace mal uso de esa ayuda, pero bueno, en la viña del Señor hay de todo. Y yo creo que sí que es importante, porque, o sea, tú no te puedes como que anclar en algo y no, es que yo no me quiero ir nunca, pero que claro que te tienes que ir. O sea, porque alguien se fue que tú entraste. Claro. Y además me entusiasma mucho cuando veo gente con talento
sabes que te lo comenté el día que fui a Ola, Gracias. porque me impresionó muchísimo tu capacidad, ¿no? Tan jovencito, tu capacidad de, Gracias, de de verdad. entrevistar y todo. Entonces se lo comenté a mi publicista Blanca, y entonces después pues me invitaste a que estuviera hoy aquí contigo, y bueno, aquí estoy con muchísimo gusto. Pero a mí me encanta cuando veo gente con talento que digo, wow, en qué buenas manos va a quedar el negocio, ¿no? Porque Claro. tú quieres, igual que cuando veo a alguien que es terriblito, yo digo, ay, alguien dígale please que cambie de profesión. Alguien que la avise. Alguien que le avise, porque no creo que tenga muy buen futuro. Ay, Dios mío, Lourdes. Bueno, gracias por la parte que me toca y gracias también a Blanca que ha hecho posible esta conexión Sí. y que se dé este Ella encuentro de nosotros aquí. Hablábamos del otro tema, que era el hecho de envejecer. ¿Qué tan vanidosa es Lourdes del Río? Y me refiero quizás a retoquitos, al tema de que si la arruguita, que si la cana. ¿Cómo llevas todo eso? Mira, yo creo que igual que todas las mujeres, súper vanidosa, y cuando uno trabaja en la tele es peor porque tiene Más. una conciencia tan Total. clara de cómo te ves o no te ves, porque te estás viendo en la televisión, te estás viendo en la foto. O sea, no es como la gente que pasa por la vida y nada más se ve en el espejo. Entonces, claro que tengo esa conciencia, pero también como que le he bajado 3 rayitas. Por ejemplo, al principio tú sales del cáncer con muchos miedos, y yo no me quería teñir el pelo porque me daba miedo. Y entonces primero no tenía pelo, después empezó a crecer, pasó por el proceso de crecimiento, y entonces, claro, me salen las canas, que me salieron lindísimas, modestia aparte, o sea, parecían highlight. Había gente que me preguntaba si eran rayitos. Me salieron súper bien. Pero ¿qué pasa? Que yo me miraba, más allá de la vanidad, yo me miraba en el espejo y yo necesitaba reconocerme porque mi cuerpo cambió. Claro. A raíz del cáncer. Entonces, ese proceso de tú verte en el espejo y no reconocerte es muy duro. Entonces yo empecé como poco a poco, primero a acostumbrarme. Yo era bien pechugona, pues ya no soy tan pechugona porque tuvieron que sacarme el cáncer, ¿no? Entonces ya de por sí eso me puse bien delgadita, tampoco, yo era delgada pero no tanto. Entonces también el pelo, yo dije, mira, lo del engordaré. Lo de esto, yo lo que estoy es agradecida porque estoy viva y no me tuve que hacer mastectomía ni nada. Lo que me hicieron fue una lumpectomía. Pero esto otro yo lo puedo cambiar, porque yo decía, ¿quién es esa señora que está en el espejo? Yo no me encontraba con las canas. Entonces, Qué por sensación eso, más loca, ¿no? venciendo todos los miedos, dije, no, yo me tengo que teñir porque es mi sanidad mental. O sea, yo no me encuentro así. Si me encontrara bien, no me importaría lo que pensara la otra gente, pero era yo la que no me sentía bien. Y un buen día, con susto y todo, me teñí. Y aquí estoy otra vez con el pelo teñido porque no Divina. me encontraba, no me encontraba de esa manera. Pero yo creo que cuando yo te digo que le bajé 3 rayitas es que ya no tengo como que tanta obsesión que si no, que me voy a operar aquí, que me voy a operar allá. No te digo que no me voy a operar, pero honestamente no lo tengo, pero ni de lejos en planes. O sea, ahora mismo yo me siento como muy cómoda como estoy, y si en algún momento lo quiero hacer, pues que sea porque yo decidí que lo iba a hacer, igual que el día que decidí teñirme. No lo tengo ahora mismo en planes, pero respeto al que lo hace. Y no, hay veces que no tienes ni siquiera que estar mayor. Hay gente que quiere cambiar cosas de su cuerpo porque no está cómodo. Mira, bendito sea Dios, lo que no puedes caer en la locura de esa gente que se hacen nuevos, ¿no? Sí, o que se ya le va tú la no- mano. Y es Claro, como se que- hacen nuevos. O sea, tú lo ves en la calle y si tú estudiaste con él en la escuela no lo reconoces porque es otra persona. ¿Te ha pasado eso con gente así que conoces, que tú digas cuánto ha cambiado que no la reconozco? No, he visto eso, sí, me ha pasado, ahora que me acuerdo. Pero más que todo lo he visto con las actrices y los actores, que a veces que se hacen unos arreglos que no son arreglos, son que se transformaron. Sí, es que hay Hizo- mucho cuidado, sobre todo con la cara. Yo siento que la gente ahí, como que por lograr esa perfección, siento que entras en ese bucle que tú dices, me levanto un poquito aquí y después dices, ay, pero otro poquitico más, y es como que un poco adictivo quizás. Sí, yo creo. Entonces Lourdes del Río no se inyectaría la sustancia, ¿Qué sustancia? como la película, la de Demi Moore. Ay, ¿No la has yo no la he visto? visto. ¿No la has visto? Tienes que verla. No la he visto, pero sí me han dicho que es bien fuerte. Tienes que verla, sí, está muy fuerte, sí. No la he visto. Tienes que verla y después me llamas y me dice, no, yo creo que me vas a decir que no, ya te digo. No, yo creo que Tienes no. que verla. Oye, Lourdes, veo que tienes más recuerdos por ahí. A ¿Cuál ver, sería el otro? A Me ver. dijiste que quién es la persona que más quiero. Aquí está. Ya Ay. no es este niñito, pero así lo recuerdo. ¿Está Mi más sobrino grande? Diego. No, ya es un hombre que es ingeniero. Ah, bueno, no. Ya no, ahora olvídate. se fue de Puerto Rico porque tan pronto se graduó con excelentes calificaciones, lo reclutó una compañía muy importante y ahora está en Virginia. Wow. Pero ese es la luz de mis ojos. Como decía mi tía, el que Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. Bueno, ese es el Está buena. caso. Está bueno, nunca había escuchado eso dicho. Sí, mi tía Jamás. siempre decía eso.
Y este niño es como lo más parecido a un hijo, ¿no? Yo lo adoro desde chiquitito, desde su primera foto en la cunita en el hospital se la tomé yo y tenemos una relación bien estrecha y es alguien bien importante para mí. Yo pensé por un momento que también me ibas a traer fotos de tus hijos perrunos, porque yo sé que Ay, yo sé que esos pobre. están presentes ahí. De hecho, le tengo que contar a la gente, antes de empezar esta entrevista, Lourdes me dice, bueno, tengo que salir del canal y después voy a darle comida a mis bebés Y entonces y voy para después tu la casa. entrevista. Sí, porque imagínate, esos angelitos dependen de uno totalmente. Sí. Son como niños, más que niños, son como niños discapacitados, porque nunca van a dejar Nunca de van a ser crecer, niños como los sí. niñitos discapacitados que tú siempre los tienes que ayudar, porque Sí. ellos solitos no pueden. Pues así son los perritos. Y si usted no los va a tener en su casa para cuidarlos bien, no los tenga, por favor. Seguro que sí. Yo pienso exactamente lo mismo. Hoy por hoy yo creo que la gente dice, ay, sí, una mascota, un perrito, sí. Pero, bueno, ¿a costa de qué? De que esté pasando trabajo ese perrito, de que esté encerrado en la casa. Lo regalan de como que- si regalaran un mueble. Además eso. Y bueno, y también está, bueno, la gente que lo usa para procrear y Sí, después, pobrecito. bueno, en la venta o desastrosa. hasta para peleas. O para peleas, ¿no? Que es más desastroso todavía. Veo una gorra por allá. ¿Cómo le dicen en Puerto Rico? ¿Gorra también? Gorra, Ah, gorra. ok. No, porque la diferencia... Aquí he dicho palabras que después son completamente lo opuesto en otra cultura. Bueno, yo creo He que los pasado mis cubanos y los penas. boricuas nos parecemos bastante en las Sí, palabras. he pasado No en mis todas, penas. pero en algunas. Mira, Playero es una tienda que por muchos años, y ahora renació, fue bien famosa en Puerto Rico por vender cosas, artículos que tenían que ver con eso, con la playa. Ajá. Si te fijas, aquí hay aquí está Puerto Rico, Sí. al final, ¿ves? Esto me lo regalaron ahora en mi cumpleaños, el año pasado. Y cuando me lo regalaron me trajo tantos recuerdos de esa época. Todo el mundo se quería comprar su camisa Playero. Playero era Starín, ¿no? Claro, estaba en el boom en ese momento. Exacto. Y entonces, pues volvió aparentemente a ser así. Y cuando la veo, pues pienso en eso. Pienso bueno, tengo tantas cosas en mi casa que me hacen pensar en Puerto Rico, obviamente. Pero vi ese y dije, ay, voy a llevar eso porque digamos que fue algo que recientemente me hizo recordar a mi querida isla. Mira qué lindo. Qué rico tener el país de uno tan presente así, ¿eh? A pesar de que uno esté lejos, bueno, en este caso por circunstancias diferentes, pero al final estamos lejos, al fin y al cabo, ¿no? De nuestra tierra, todo el que mira. Al final del día yo creo que nadie que se va de su país, que es la parte que le trato de explicar a la gente a veces cuando ataca a los inmigrantes, yo le digo, ¿tú piensas de verdad que alguien va a cruzar el Darién, que alguien se va a tirar en balsa, que alguien va a pasar el río Bravo si de verdad no tuviera una necesidad, la que sea, política, económica, de crecer, personal? claro, lo que O sea, nadie se va a ir porque lo que tú conoces es todo. Yo creo que todos quisiéramos nacer, crecer y morir en nuestro país, pero las circunstancias a veces no lo permiten, y las que sean. Sí, sí. Y entonces la gente hace locuras como esa, porque imagínate, o sea, yo cubrí la crisis de los balseros en los 90 y eso fue terrible, o sea, la gente se tiraba y hay gente que nunca aparecieron, o sea, ahí pasaron por el estrecho de la Florida y nunca aparecieron. No, y acabas de mencionar ese momento histórico para todos los cubanos, que el que es cubano lo tiene ahí retratado en su memoria y uno lo ve como algo lejano, pero hasta cierto punto es esa misma realidad la de ahora, lo que en vez de ser por balsa, que sigue existiendo, es por otra manera, ya atravesando fronteras que al final igual tienen miles y miles de riesgos. Este es un tema yo creo que del que podríamos estar hablando aquí medio programa. Y además es muy prácticamente. doloroso porque yo he cubierto todas las inmigraciones, la de los cubanos, cuando vinieron los nicas, cuando ahora llegaron los venezolanos, o sea, y tú ves como la historia se repite porque nadie experimenta por cabeza ajena. Y todo el mundo a veces tiene que vivir las cosas para entenderlas. Y entonces te duele porque, o sea, es muy duro. Cuando tú ves eso, encuentran, no sé, 10 inmigrantes que venían de México y se murieron asfixiados en un lugar donde pues, los llevaban en un maletero, qué sé yo, una cosa loca así. Que uno piensa que pasan las películas nada más. Y tú dices, qué horror. Y yo Sí. que en la crisis esa de los balseros, yo he estado también con los dominicanos. Yo estuve en el canal de La Mona haciendo historias de los que salen en Yola de República Dominicana a Puerto Rico y en el estrecho de la Florida cuando la crisis, y me acuerdo una noche, o sea, buscando balseros literal en el mar con el guardacosta. Y recuerdo una vez que estábamos ya, porque te explican todo, ¿no? Cuando suena la campana, no sé qué, tienen que salir, o sea, porque estás con ellos y tienes que hacer lo que ellos te dicen. Y en el caso de cuando estaba buscando balseros cubanos, pasó de noche. Y entonces nos avisan y nosotros subimos. Entonces nosotros veíamos una cosa allá y no sabíamos cuántos vendrán. O sea, tú veías la embarcación
Niños, nosotros creíamos que eran, qué sé yo, 4 o 5. Cuando aquellos lo logran acercar y empiezan a bajar gente, te juro que aquellos parecía que salían de debajo de la tierra. Venían como 20. Y la única cosa que nunca voy a olvidar era el rostro de una niñita trigueñita, del pelito rizado, con unos ojos preciosos, grandotes. Esa niña muerta de frío, en aquel lugar, con esos ojos de miedo. O sea, yo nunca me voy a olvidar del rostro de esa niña, como tampoco me voy a olvidar de cuando estábamos en el Canal de la Mona, un señor de los que montan en la embarcación, y yo me pongo a hablar con él y él me dice, esta es la 3ª vez que yo me lanzo. Y yo le digo, pero ¿usted sabe lo peligroso que es el Canal de la Mona? Y me dice, sí, pero ahora me van a devolver, pero yo voy a volverme a lanzar porque yo prefiero morirme en el mar que ver a mis hijos morirse de hambre. Son cosas que te estremecen. O sea, yo he vivido tantas cosas en esta vida que no han sido a nivel personal, pero ha sido a través de otras personas, que por eso es que yo te digo que es que uno tiene que dar gracias, porque es que uno cree que uno tiene problemas hasta que uno ve los problemas de otras personas. Y en esto que yo hago, que es precisamente ir a donde la gente tiene problemas, Sí. es muy, muy duro las cosas que se ven allá afuera. Qué historias tan duras, ¿no? Que al final, lo que tú decías, uno piensa que el teléfono se te haya quedado sin batería fue el gran problema del Claro. día y se te quiere acabar el mundo y hay tanta gente por ahí pasándola mal y realmente con tantas necesidades. Tengo el teléfono en la mano y esto significa que vamos con una dinámica de la entrevista, ya casi vamos a terminar, que hemos hablado aquí bastante, pero tienes un minuto, Lourdes. Si te quedas en menos tiempo no pasa nada. Si pasa, bueno, ahí sí, suena el cronómetro y paramos. Tienes un minuto para mirar a tu cámara. Es esta. Ajá, que es esa que está allí. Y contarle a la gente quién es Lourdes del Río. Así como si fuera, yo que sé, una receta o una nota periodística, porque no, con historias y con todo. Pero tú me lo cuentas como tú quieras realmente. Miras a la cámara y le cuentas a la gente quién es Lourdes del Río. ¿Te atreves a hacerlo? ¿Estás lista? Estoy lista. ¿Cómo no te vas a atrever? ¿Cómo no te vas a atrever? Sí, después de hacer televisión en vivo, de cubrir huracanes, todo esto, ¿cómo que no? Vamos allá. 3, 2, 1, ya. Lourdes del Río es una periodista puertorriqueña con muchos años de experiencia, que nació en un pueblo que se llama Mayagüez, que está al lado de Añasco, que es en realidad de donde soy. Soy lo que para los cubanos es guajiro, campesino para otros países, soy una jíbara, no soy de San Juan. Con muchos sueños, siempre he sido una persona muy perseverante, he disfrutado mucho la carrera que he tenido, estoy disfrutando lo que hago ahora, que es mi podcast En Positivo, y para mí la comunicación es vital, la comunicación como medio de trabajo, la comunicación para la humanidad, porque si hubiera más comunicación, los seres humanos no estaríamos involucrados en guerras, no estaríamos tan peleados unos con los otros, porque siempre hay manera de, cuando uno tiene buena voluntad, comunicarse y llevar el mensaje y ser empático, que te importe lo que el otro piensa y que a él le importe lo que piensas tú. Entonces creo que me defino como una comunicadora en todos los aspectos de mi vida y una mujer de fe, soy creyente, creo en Dios, creo en el universo. Muy bien. Esto pasa, ya me ha pasado con toda la gente que trabaja en televisión, que tiene muy claro el sentido de los 60 segundos, Claro, el minuto, porque claro. sabemos lo que cuesta un minuto en pantalla Claro, y todo lo que tiene que claro. pasar para que eso se dé. Total. Y Lourdes, y aquí tengo, mira, esta otra camarita que también forma parte del podcast. Oye, pero este podcast es Está el lleno de podcast más cositas. interesante en el que me han invitado, al que me han invitado Bueno, jamás. si me lo has dicho tú, ya yo me lo creo. Ya después de esto ya podemos dar por terminar la temporada. No, mira, tengo esta camarita, Súper, Lourdes. súper Gracias. diferente. Mira, tengo esta camarita aquí. Y es que al final de cada programa nos hacemos una Polaroid. Oh. Y tienes aquí para escribir, porque quiero que me dejes una frase, una palabra, cualquier cosa. Lo primero que te pase por la mente. Vas a ver que no hay mucho espacio para escribir, pero bueno, ahí está. Vamos al selfie. Vamos allá. Ajá, ¿ves? Sí, en modo selfie. Vamos ¿Dónde allá. está el? Acá. ok. Miramos aquí. Tenemos que haber quedado lindo. Claro. Seguro. Siempre. Como dice un camarógrafo muy cómico que trabaja ¿Qué conmigo, dice? es que bonito es bonito. Claro que sí. Muy sabio, muy sabio. Mira, ahí está. En lo que sale la foto, Ay, mira entonces qué tú. chiquitita. Sí, es Qué muy bonito. pequeñito. Tienes ese pedacito ahí pequeño, para ponerme una frase, una palabra, lo que tú Okidoki, quieras. Ahí vamos. Si quieres puedes apoyar en la mesa, o sea, o aquí, como te sea más cómodo, no te A ver, preocupes. aquí, mira. Mira ahí, Vamos qué a mejor usar. que en positivo. Vamos a ver. Me cuentas a ver qué fue lo que puso Lourdes del Río. Respira, suelta y confía. ¿Cuántas veces has tenido que repetirte todo esto mismo? Muchas.
Yo creo que sí, Sí. porque ante cada reto, ahora estoy trabajando mucho con la de las respiraciones, que Ajá. hacen una diferencia, la gente no se imagina lo importante que es respirar correctamente. Y ahora tengo un app que me avisa a cada hora, hace un boom, y eso me recuerda respirar conscientemente, la importancia de respirar, ¿no? Y aprovecho en ese momento mientras respiro y trato de centrarme y decir, ok, así van las cosas, seguimos. Lourdes, gracias por estar en A Casa Abierta. No, gracias Ya a ti sabes la por la dirección donde está, así que aquí las puertas esas siempre van a estar abiertas para ti. Muchísimas gracias. Que se repita para tomarnos un café, un traguito, un vaso de agua, al menos en el balcón. Lo así que sea, que tienes una vista linda. Preciosa. Quiero que vengas aquí, quiero que vengas y te sientes con nosotros ahí Bueno, a pues, conversar un día. Ustedes lo oyeron, así que ustedes le escriben y le dicen, pero oye, nos ha invitado a Lourdes. ¿Dónde está todavía?". Lourdes? ¿Dónde está la foto con Lourdes? Lourdes, gracias una vez No, más. gracias a ti, mi corazón. Un placer, dame un beso y un Y te abrazo. deseo la suerte del mundo mundial. Gracias. Sé que la vas a tener porque eres muy talentoso. Gracias, de verdad Como que descubrí sí. el día que fui a que me entrevistaras. Ay, gracias. Y ahora tan pues lo bonita. confirmé. Un beso grande, gracias una vez más. Esto fue A Casa Abierta con Lourdes del Río. A Casa Abierta fue presentado por Farm Care Services, soluciones farmacéuticas internacionales.